Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Nos encontramos en el capítulo número 11, donde vamos a leer la palabra del Señor. Los días lunes estamos estudiando Hebreos y así hemos llegado al capítulo 11. Y este día vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo número 23 en adelante: por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Seguimos adelante con este capítulo 11 de Hebreos, donde se nos está hablando hoy sobre la perseverancia como cualidad de la fe. Y el pasaje habla de varios personajes de las Sagradas Escrituras que en sus vidas demostraron tener fe, pero esa fe se tradujo en una perseverancia de las cosas que ellos esperaban, y que en algunos casos, como lo vimos la semana anterior, les llevaba incluso a afrontar la muerte. Y por eso decíamos que era una fe hasta la muerte, de donde al final de sus días, aunque ellos no iban a seguir adelante, heredaban a sus hijos las promesas, les hablaban de las visitaciones de Dios que vendrían en el futuro. Y como lo habíamos visto anteriormente, la Escritura dice que ellos eso ya no lo vieron, sino que solamente lo saludaron de lejos al morir, sabiendo que un día eso llegaría a ser realidad. Y efectivamente, hoy que todo eso pues ya es pasado, nosotros sabemos que esa esperanza perseverante con la cual estos hombres de Dios murieron no fue en vano, porque lo que ellos anunciaron, o como lo dice ahí, saludaron desde lejos, se hizo realidad tiempo después
de ellos haber pasado ya a la presencia del Señor. La vez anterior, hermanos, terminamos en el versículo 22, donde se nos hablaba de la fe de José y que él dio instrucciones a sus hermanos sobre sus restos, que no deberían ser dejados en Egipto, sino que cuando Dios los visitara en el futuro y los llevara a la tierra que les había prometido, él pidió que sus restos se los llevaran, porque no quería permanecer en Egipto, sino que ir a la tierra de sus padres, y aunque fuera ya los restos de su cuerpo, pero que pudiera entrar a la tierra que Dios le había prometido. Así es como termina el libro de Génesis, contándonos de cómo José muere y su cuerpo es colocado en un ataúd y es sepultado en Egipto. Y así acá llegamos al versículo 24, donde ahora se nos habla de Moisés. Es decir, ahí estamos pasando del libro de Génesis, de donde se han tomado varios ejemplos, comenzando desde Abel, y ahora se está pasando al Éxodo, que sabemos que es la historia de Moisés, pero donde continuamos viendo lo mismo que hemos visto en todos los personajes anteriores, y es que la fe que ellos tenían era una fe que perseveraba a pesar que a veces las condiciones no eran las que humanamente uno podría pensar las mejores para que la promesa de Dios se cumpliera. Pero ellos perseveraban en medio de las dificultades, de las tristezas, de las desilusiones, y como vimos la semana pasada, de la muerte misma, pero creyendo que Dios era fiel para cumplir su palabra y permanecían en la fe. Entonces, este capítulo, recuerde, está dentro del contexto donde Hebreos habla de permanecer firmes en la fe, de no volver al sistema de obras, sino que permanecer en la gracia de la fe a la cual hemos sido llamados. Entonces, todos estos ejemplos que se presentan en este capítulo tienen como propósito demostrarnos que los hombres del ayer perseveraron en la fe hasta el final, y por lo tanto eso se convierte para nosotros en un llamado para permanecer también en la fe. En el siguiente capítulo, que es el 12, lo vamos a ver, porque ahí es donde dice que teniendo una nube tan grande de testigos, los testigos son todos estos. Entonces nosotros debemos correr con paciencia la carrera, despojándonos de todo peso y del pecado, y permanecer en la fe. Nuestra confianza debe estar siempre en la gracia del Señor, nunca en las obras, pues ese, como ya se nos enseñó, es un camino de muerte, y es un camino que nunca pudo perfeccionar a los que vivieron bajo ese modelo. De manera pues, hermanos, que en este versículo 23 saltamos al Éxodo, y ahí se nos habla de la historia de Moisés, y nos dice el versículo 23: por la fe Moisés, que estaba recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses
porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Moisés nace en una época muy difícil para Israel, pues era ya el tiempo en que gobernaba un faraón que no sabía nada de lo que José había hecho por ellos. Y en una época cuando Israel se había ya multiplicado, de tal manera que constituía una amenaza para los egipcios. Ellos así lo veían. Entonces decidieron oprimirlos, los hicieron esclavos y comenzaron a tratarlos duramente. Pero la palabra de Dios dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Encontraron que esa no era la solución. Entonces es cuando el faraón da el edicto que todo niño hebreo que nazca debe ser arrojado al río Nilo, para que muriera. Entonces hay una orden de exterminio, una orden que estaba siendo ejecutada y donde todo niño hebreo que nacía era arrojado al río, donde moría ahogado, comido por los cocodrilos, que hay varias especies en el Nilo, a cual más feroz, y era una muerte segura para ellos. Pero cuando nace Moisés, sus padres, ellos sabían perfectamente el edicto del rey, que decía que todo varón tenía que ser muerto. Y tienen un niño, un varón, que es Moisés. Pero dice que sus padres, en lugar de cumplir con el edicto del rey de ir y arrojarlo al río para que muera, hacen lo contrario. Dice que lo escondieron durante 3 meses. Lo escondieron con el objeto de preservarle la vida, de salvarlo. Ahora, ¿por qué lo escondieron? Nos dice ese versículo 23, porque vieron que era un niño precioso. Vieron que era un niño precioso. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué padre o qué madre es aquella que no ve precioso a su hijo o que no ve preciosa a su hija cuando ha nacido? Yo nunca he oído a una mamá que diga, ya nació mi hija, está feíta, pero ni modo, es mi hija. O sea, nunca he oído yo eso. O un padre que diga, no, mero feo mi hijo, pero bueno, ya nació. Todos los hijos, perdón, todos los padres ven a sus hijos, a sus hijas preciosos. También lo veían preciosos a sus hijos los otros israelitas, pero terminaban arrojando a esos niños al río, cumpliendo la ley o el edicto que el faraón había dado. Entonces, si uno pregunta, esos padres que sí obedecían al faraón, ¿no veían a sus niños preciosos? También los veían preciosos, eran sus hijos. Significa entonces que la palabra que lo vieron precioso no tiene que ver con la apariencia física del niño, no tiene que ver con la ternura, la delicadeza que un bebé despierta. No es en ese sentido, porque así lo veían todos
a sus hijos. Cuando aquí dice que le vieron que era un niño precioso, se refiere más bien a cómo ellos vieron a sus hijos, porque dice que por la fe es que ellos le vieron precioso y le escondieron durante 3 meses. Y usted sabe que no se necesita fe para ver precioso a un hijo. El más incrédulo de los hombres, el más perverso de los humanos, el más ateo, el que más reniega de la fe, también él ve precioso a su hijo cuando nace. Pero dice que por la fe lo vieron precioso. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que lo vieron precioso? Como dice que es un acto de fe. Lo que ocurre es que esa era una época, como ya le dije, en que Israel la estaba pasando muy mal. Había un imperio de la muerte. La muerte que había ordenado Faraón. Faraón había dado el decreto que todo niño hebreo que naciera debía ser muerto. Israel era ya un pueblo numeroso. Dice el mismo libro de Éxodo que cuando salen la noche del Éxodo, el libro de Éxodo dice que eran 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, si eran 600,000 hombres, estamos hablando ya de una ciudad grande. Póngale que habían 400,000 mujeres, que no podía ser así, ¿verdad? Porque siempre hay más mujeres que hombres, principalmente si están matando a los niños, a los varones, ¿no? Pero digamos que eran 400,000, sin contar a los niños todavía, ya llega a 1,000,000. Entonces, hablar de una ciudad de 1,000,000 ya es una ciudad grande, y en una ciudad grande hay nacimiento todos los días. Y todos los días nacían niños hebreos, varones. Todos los días se les arrojaba al río. El río Nilo, claro, es un río enorme, pero era un río que estaba teñido con la sangre de muchos bebés que diariamente, día a día, eran arrojados a sus aguas. Entonces lo que había era la idea de la muerte. El nacimiento de un niño, uno lo interpreta, hermanos, como todo lo contrario de la muerte, porque el nacimiento es cuando la vida comienza para el ser humano, pero para ellos significaba la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la muerte es algo cotidiano, entonces las personas pierden el valor de la vida. Es parecido, hermanos, a la condición que vivimos hoy en día nosotros. Usted sabe, vivimos en un país muy violento. Todos los días hay en este momento entre 11 y 12 personas diariamente. Es decir, más o menos cada 2 horas matan a alguien en el país. Llegamos a momentos peores, ¿no? El año pasado, que se llegó casi a un muerto cada hora. Pero ¿qué ocurre? Y esto no es de hoy, hermanos, es algo que tiene décadas en nuestro país. Pero ¿qué sucede cuando hay muerte y muerte y muerte y muerte?
Lo que sucede es que uno no se da cuenta. Pero, hermano, uno va naturalizando la muerte. La ve natural. Entonces, si alguien dice o viene a contar, mire, fíjese que mataron a otra persona por allá, vaya, le dice usted. Como una cosa ya muy natural. Otro menos. De cuando la muerte se da muy frecuentemente, uno pierde la dimensión humana. Se recuerda hace unos meses cuando fueron aquellos ataques que se dieron en Bruselas, en Bélgica, donde murieron 23, creo que fueron, con las bombas que pusieron en el aeropuerto, en el metro y en otros lugares. Y esa fue una noticia que le dio vuelta al mundo. Pero ¿qué decía la gente aquí en El Salvador? La gran bulla que hacen allá por 23 muertos. Si aquí todos los días matan 23, porque en esos niveles estábamos en esa época. Pero mire lo que la gente dice acá. O sea, la gran bulla que hacen por allá por 23 muertos, y aquí es diario. La gente que hablaba así no se daba cuenta de lo insensible que se han vuelto. O sea, con decir eso están demostrando lo insensible que son ante la muerte, y que lo ven como cosa rutinaria, como pan de cada día que haya muerto. Ya se insensibilizaron. Entonces decían, ¿por qué allá el gran escándalo? Si aquí todos los días ocurre eso, es que todos los días debería ser un escándalo para nosotros. Todos los días deberíamos estar escandalizados. Todos los días. Pero ¿por qué no? ¿Por qué lo vemos tan natural? ¿Por qué seguimos la vida normalmente? O sea, porque usted sale, va a trabajar, va a estudiar, sigue comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, sale a comer con su familia. Y no estoy diciendo que sea malo eso, o sea, está bien. Pero lo que le quiero decir es que la vida continúa tan normalmente que pareciera que a nadie le importa. Pero ¿por qué las personas se insensibilizan? Porque la muerte se vuelve cotidiana. Pero en Egipto era cotidiana la muerte de bebés también. En Egipto era cotidiano que todos los días habían niños, varones, bebés arrojados al río. Era un momento cuando la vida no tenía valor. Es lo que la gente dice hoy. La vida no vale nada, dicen. Y se refieren a nuestro país, que aquí la vida no vale nada. La pregunta es, ¿en verdad la vida no vale nada? De cuando nace Moisés, sus padres dicen que le vieron que era un niño precioso. Pero ya le dije, ese precioso no habla de que era un niño lindo, gordito, bonito, cachetoncito. No. No está hablando del aspecto físico o de que era tiernito, suavecita la piel. No. Está hablando que era precioso como ser humano. Esa es la fe. Ahí es donde la fe interviene. Porque la fe es la que nos permite ver el valor que las personas tenemos. Uno puede decir, mataron a alguien por allá, en algo andaba,
a saber en qué se había metido ese jovencito. Y lo vemos así, como diciendo, por metido le pasó eso. Hace unos días yo oía a una alcaldesa de un municipio del interior del país. Ella estaba hablando de cómo se han reducido los homicidios. Y decía, pero en tal mes, dijo ella, subió a 4 en ese municipio. Pero dice, de los 4, 3 eran pandilleros, así que esos no los toma en cuenta. Así que 1, dijo ella. La cuestión es de que, como hoy de todo mundo se dice que es pandillero, ¿verdad? Porque así se cierra todo caso para no investigarlo. Y usted sabe, esa es la labor de los periodistas. Van cuando hay muertos y lo primero que preguntan era, mire, ¿y esta persona estaba ligada a pandillas? Y si algún loco dice, sí, vaya, pues por pandillero lo mataron. Ahí acabó, se cerró. Entonces, esa persona no vale. Y uno puede decir, bueno, está bueno que maten, así somos menos, ya vemos muchos en el país, mucho carro en las calles, mientras menos seamos mejor que sigan matando. Ahí es donde se pierde el entendimiento del valor. Eso es lo que vieron los padres de Moisés. El niño nace y al nacer es varón. Siempre, usted sabe, en Israel se valoraba mucho que el hijo fuera varón, pero hoy era una pena, porque había una orden del faraón que decía que todo niño hebreo que naciera debía ser muerto. Pero cuando los padres lo ven, dice que lo vieron que era un niño precioso, en el sentido que dijeron, esta vida es preciosa, no la podemos arrojar al río, porque tiene valor. No sabemos ¿qué es lo que Dios hará con este niño? Y mire lo que hizo Dios. Moisés era el que había nacido. Entonces muchas veces nosotros despreciamos a las personas y no le vemos sentido a su vida. Yo recuerdo, hermanos, casos pues que, bueno, uno lo conozco personalmente, pero los otros 2 lo conocí por medio del periódico, ¿no? Uno es de un muchacho, un jovencito también aquí en el país, de algún municipio pobre, donde lo atacan a balazos. No lo matan, pero queda paralítico. Pero la intención era que lo querían matar. Entonces, como lo querían matar, le dispararon, no lo mataron, pero lo dejaron paralítico. Entonces, él es llevado a Europa, o sea, no sé bajo qué mecanismos, pero la cuestión es que es asilado en Suecia, creo que es. Y estando allá, en su silla de ruedas, ¿no?, él comienza a estudiar y se convierte en un estudiante destacado. Pero no solo es un estudiante destacado, sino que comienza a practicar deporte, un deporte que no existe en El Salvador, que es esquiar en nieve. Pero para personas con una incapacidad de movilizarse como él. Entonces, ellos utilizan unos trineos especiales porque no pueden caminar, él es paralítico. Pero lo que le quiero decir es que él se convierte en el campeón mundial de esquí de nieve en esa categoría de trineo que es para personas paralíticas. Y eso salió, bueno, él salió 2 veces en los periódicos. La primera vez
porque era un estudiante destacado. Y la segunda porque queda campeón de un deporte que no existe en El Salvador, porque aquí no cae nieve, como para decir que él ya alguna experiencia tenía. Pero vea a dónde llega este muchacho. El valor de la vida de él, que hubiera podido terminar ahí donde le dispararon. Afortunadamente lo mataron mal y quedó con vida. Pero ella es un campeón en Europa. De cualquiera diría, lo mataron. Supóngase que lo hubieran matado. ¿Estaba relacionado a pandilla? Sí, parece que es una venganza de pandilla. Vaya, pues por pandillero. Ahí hubiera quedado. Pero mire el valor de la vida de él. El otro ejemplo salió apenas hace como 3, 4 días en el periódico también. De una niña, bueno, por lo menos, bueno, es una jovencita hoy, pero era una niña. Cuando por la violencia, amenazas aquí en el país, también tiene que salir huyendo. Los abuelos de ella vivían en Islandia. Para los que no sepan que existe ese país, Islandia queda más al norte de Inglaterra todavía. Es uno de los países, es una isla muy grande, aislada del mundo, pero tiene la fama que es el lugar del mundo donde mejor calidad de vida las personas tienen. ¿Cómo los abuelos de esta niña llegaron allá? No sé, no lo dice el periódico. Pero la cosa es que ella, amenazada por la violencia del país, siendo niña, los abuelos se la llevan. Llega allá y tiene que aprender islandés, o sea, un idioma que solo se habla en esa isla. Pero no solamente aprende el islandés, ya el español ya lo llevaba, ¿no? Pero aprende el islandés y la niña se da cuenta que tiene facilidad para los idiomas y aprende el inglés y aprende el francés y otro idioma más, no recuerdo ahorita cuál. Pero no solo eso, sino que, y esa era la noticia del periódico, se acaba de graduar de bachiller en Islandia y sacó las mejores notas del país, ganándole a todos los alumnos islandeses. Imagínense una niña que su idioma materno no es el islandés, una lengua que totalmente extraña para nosotros, que jamás le hemos oído. No solo la aprende, la asimila, aprende otros idiomas y queda lo que sería el equivalente aquí en El Salvador, el primer bachiller de la República. El primer lugar es ella. Y parece que es cristiana porque el periodista que le hace la entrevista le pregunta: ¿qué mensaje le envía usted a los jóvenes del Salvador que ya siguen matándose? Entonces ella les da una cita de Proverbios 17 algo, no recuerdo, y dice que teman a Dios y anden en sus caminos. Entonces, aparentemente ella es cristiana, pero otra vez, eso es lo que yo le digo. ¿Quién apreciaba a esa niña aquí? ¿Quién le daba valor? Podían decir: cipota mocosa esa. Pero la vida es tan preciada que si las personas tienen las condiciones, llegan a tener logro. La gente dice: no, es que el europeo es muy inteligente. Y el decir eso está diciendo que nosotros somos tontos. Pero mira esta niña, pobre, de escuelas públicas, le fue a ganar a todos los islandeses y queda en primer lugar. Hoy el dilema de ella es que no sabe a cuál universidad ir, porque todas las universidades la quieren como estudiante brillante. Entonces su dilema no es: ¿cómo van a ser mis abuelos para pagarme la universidad? Si tiene becas para escoger, es la mejor bachiller de Islandia.
No es que ellos sean más inteligentes, es que han apreciado mejor la vida humana. Y el tercer caso que le mencionaba es de un niño que vivía en una de las colonias de aquí cerca, que siendo niño, igual lo atacan y lo tratan de matar, lo agarran menos mal, a cuchilladas. Menos mal, digo, porque esa es una ventaja aquí en el país. Si hubiera sido a tiros, no le estaría contando la historia. Él venía aquí a la iglesia, este niño. Bueno, lo mandan al hospital, ¿verdad? Porque lo acuchillan todo de su vientre. Se recupera y entonces su familia dice: lo van a matar, saquémoslo del país. Lo sacan, se va a los Estados Unidos. Ahí hasta ahora. Y él está estudiando. Y yo supe de él porque vi la noticia en el periódico, en un periódico estadounidense, donde aparece ya hasta con saco aparece. Él es un jovencito todavía, ¿verdad? Pero ya aparece con saco. Y es entrevistado por el periódico, porque los estadounidenses quieren entender qué es el fenómeno, o sea, por qué los niños se matan aquí en El Salvador. Y de cómo él fue rescatado. Toda la noticia está en inglés, ¿verdad? Porque es un periódico estadounidense, pero él cuenta del evangelio, de lo que Cristo significó para él. Ha sido entrevistado en canales de televisión. Entonces veo un niño que en una de las canchas de por aquí lo ralearon todo, como decimos, ya. Pero vea a dónde se puede llegar. Y esos son casos, hermano, que uno se da cuenta leyendo los periódicos, pero quién sabe cuántos casos más pueda haber. Eso es lo que la fe hace. Cuando vieron al niño, lo vieron precioso y dijeron: no, es que la vida es preciosa, la vida es bella. Con la vida Dios puede hacer cosas extraordinarias con las personas. Y se negaron a obedecerle al faraón. Dicen: no le tuvieron miedo al edicto del rey y lo escondieron por 3 meses. Porque dijeron: esta vida es preciosa a los ojos de Dios. Claro que era preciosa. Si era el amigo de Dios, Moisés, el hombre de Dios. Entonces vea, quién sabe cuántos hombres de Dios, cuántos primeros bachilleres, cuántos campeones, cuántos músicos, cuántos artistas, cuántos escritores, cuántos maestros, cuántos pastores, cuántos evangelistas estaremos perdiendo por no ver preciosa la vida de los jóvenes y de los niños. Ahí está ese estudio de UNICEF. Solo el título del estudio dice mucho. El estudio se llama Ocultos a plena luz. Así se llama. Habla de la niñez salvadoreña. Y ahí es donde las Naciones Unidas dice que El Salvador es el país del mundo donde más niños se asesinan. ¿Y eso cómo puede ser? Entonces, la fe se muestra que en un ambiente de muerte diaria, como lo era en Egipto, estos padres dicen: no, pero esta vida es preciosa, la vamos a guardar. Y desobedecieron al faraón. Quiera Dios que también nosotros mostremos fe en este ambiente de muerte en el que vivimos. Versículo 24: por la fe Moisés, ya adulto, 40 años tenía, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
Moisés llega a la vida adulta, 40 años de edad, 40 años viviendo en el palacio del faraón. Como dice ahí, lleno de placeres, de comodidades, de riqueza, la mejor educación, la mejor comida, el mejor trato, la mejor vivienda. O sea, era hijo de la hija del faraón. Era la mejor vida que uno se puede imaginar. Pero de repente Moisés toma una decisión. O sea, esto es tremendo, hermanos. Porque dice, renunció a ser llamado hijo de la hija de faraón. Renuncia a sus privilegios, a sus honores. Y dice que prefiere ir y ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de seguir disfrutando de los placeres pasajeros. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto, que eran muchos. Egipto era riquísimo, era la potencia mundial de la época. Pero él consideró que era más grande tesoro sufrir el oprobio del Mesías. El original lo que dice es el oprobio del ungido, dice. Pero obviamente se refiere al Mesías o a Cristo, como es en griego, ¿verdad? Claro, Moisés no sabía en ese momento que un día vendría el Cristo, pero se está diciendo en un sentido teológico. Pero entonces vea lo que hace: renuncia a su posición de hijo de la hija de faraón, renuncia a la riqueza, renuncia a la buena comida, renuncia a la buena casa, renuncia a los 40 años de edad. En 40 años, hermano, uno se acostumbra a vivir en la comodidad. Nunca Moisés había dormido en el suelo. Inconcebible para el hijo de la hija de faraón. Nunca Moisés había aguantado hambre. Nunca Moisés había comido comida de baja calidad. O sea, todo era la más alta cocina, lo más exquisito. Una vida rodeado de lujos, las riquezas de Egipto. Y renuncia a eso y dice que se va a ser esclavo como eran sus hermanos los israelitas. Es decir, que del nivel más alto social que había, se va al más bajo, que era el de los esclavos. Nosotros, hermanos, vamos en la vida subiendo escalones, ¿verdad? O sea, la persona comienza en un nivel bajo, pero se esfuerza, estudia, trabaja, entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y la persona primero gana $50 mensuales, luego 80, luego 100, luego 200, luego 300, luego 500. Esas subidas uno se va acomodando. En la medida que el nivel de vida va subiendo, usted se va acomodando, es decir, se va acoplando a su nuevo nivel de vida. Hay un momento en que usted dice, bueno, yo ya puedo pagar una casita en otro sector de la ciudad que no sea aquí. Entonces, abandona un sector, digamos, de clase baja y va a rentar o a comprar una casita en un sector de clase media. Ya tuvo un ascenso. Pero esos ascensos van cambiando a la persona de manera que la persona no se da cuenta. ¿Sabe cuándo se da cuenta que ha cambiado mucho? Es cuando después de vivir en esa misma condición le toca probar por alguna razón donde estuvo antes. Eso es lo duro.
O sea, ir subiendo quiere una acomodación, no, pero no es gran problema. El problema es que después de que usted ha estado comiendo bien y que los fines de semana hasta se da el lujo de ir a comer fuera de casa, pero si ahí tiene que volver a como era antes, que comía salteado, que comía 4 o 5 veces a la semana. Ahí siente y dice, ¿cómo es que yo aguantaba esto? ¿Cómo es que yo aguantaba esto? ¿Cómo es que podíamos vivir en esa casita? Y éramos 11 los que vivíamos ahí. Y ahora en la casa que tengo hay 2 baños. Y nos enojamos cuando está ocupado. Entonces, volver allá, eso es lo difícil. Pero es lo que Moisés hizo voluntariamente. No porque se metió en deudas y tuvo que regresar. Voluntariamente. Y si usted dice, ¿quién hace eso? Solo un loco. Desde el punto de vista humano, sí, hay que estar loco para abandonar las riquezas e irse a vivir con los esclavos. Pero Moisés no lo hizo porque estaba loco, sino que dice, por la fe. Por la fe. ¿Pero fe en qué? Fe en que él quería estar, por decirlo así, del lado ganador. Él sabía que Dios visitaría a su pueblo. Porque allá en Hechos capítulo 7, cuando Esteban pasa por la historia de Moisés, él dice, Moisés pensó cuando mata al egipcio que sus hermanos entenderían que él era el que Dios había escogido para liberarlos. Es decir, Moisés ya lo sabía. Entonces, yo no quiero estar del lado del perdedor. Yo no quiero estar en el palacio del faraón donde todos van a morir. Yo quiero estar del lado de los que saldrán a la libertad y se hace esclavo. Esa es fe. Esa es la fe. Entonces, por la fe nosotros podemos renunciar. Porque como lo dice la parte final del versículo 26, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él no veía el presente inmediato, veía a futuro la recompensa que vendría después del éxodo. Voy a acelerar, hermanos, para terminar. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. O sea, todo lo que Moisés hizo, las plagas, la salida de Egipto, ¿cómo lo logró? Por la fe, viendo al invisible. Y eso que no es una contradicción. Ver al invisible, ver lo invisible. Si es invisible, ¿cómo lo va a ver? Y si lo está viendo, ¿cómo va a ser invisible? Pero él veía el invisible. Esa es la fe. No por vista, sino que por lo que creemos en el corazón. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Hermano, ¿quién iba a creer eso? Esa noche, la noche del Éxodo y de la Pascua también, iba a haber una enfermedad, una plaga que llegaría a Egipto. Y es que todos los hijos
primogénitos habrían de morir. Pero Dios dijo, solo se van a salvar aquellos que tomen la sangre del Cordero Pascual y que la apliquen a los dinteles, a los lados de la puerta, perdón, en los postes y en el dintel, la parte de arriba. Si usted le hubieran dicho eso, mire, hoy en la noche viene una plaga que va a matar a todos los niños, a todos los primogénitos. Pero ¿sabe cómo se va a librar? En la puerta de su casa ponga sangre de cordero alrededor del marco de la puerta y no le va a pasar nada. ¿Usted creería? Usted diría, no, yo mejor me voy a Guatemala o a saber qué haría, ¿verdad? Pero por la fe Moisés aplicó la sangre. ¿Y qué pasó? Cuando el exterminador, dice ahí, venía y veía la sangre, pasaba de largo, ahí no entraba. Pero donde no estaba la sangre, mataba a los primogénitos. Desde el primogénito del faraón hasta del más miserable esclavo egipcio que hubiera en la tierra. Era la confianza en la sangre. Eso es fe. Por la fe se libraron. ¿Y cuál es nuestra confianza, hermanos, cuando tengamos que comparecer ante el Señor? Supóngase, solo es una suposición, pero supóngase que nos morimos hoy. Dentro de 10 minutos nos morimos todos. ¿Cuántos van a la presencia del Señor? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted que el Señor lo va a recibir? ¿Cómo sabe que el Señor no le va a decir, bueno, pícaro, y así como fuiste, quieres que te reciba acá? ¿Cómo sabe que no le va a decir eso? Yo no sé usted, pero yo lo sé. Por la sangre. No del cordero aquel de Egipto, la sangre del Hijo de Dios que ha sido aplicada por la fe en nosotros. Es la misma confianza de los israelitas, que si está la señal de la sangre, no habrá muerte. No hubo muerte. Si la sangre del Hijo de Dios está aplicada en nosotros, podemos ir delante del Padre, y cuando Él vea sangre aplicada, ni le va a preguntar nada. Pasa, siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Adelante, por la fe. Versículo 29, ahí terminamos. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. ¿A quién se le ocurre, hermanos, meterse en medio del mar? El libro de Éxodo dice que las aguas eran muro a la derecha, muro a la izquierda, y era un camino en medio. Y Moisés les dice, vamos, entremos, atravesemos. Y otra vez que usted, diría usted, ¿y si esa agua se viene? Pero por la fe decidieron caminar por ese sendero. Detrás venían los egipcios, y cuando vieron el camino y que los israelitas iban allá, dijeron, entonces se puede pasar, vamos. Pero estos no tenían fe. ¿Y qué pasó? Que cuando el último israelita salió del otro lado, Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y que las aguas se cierren. Moisés lo hizo, extinguido el ejército de Faraón. Todos murieron ahogados. Entonces vea, lo que se hace por la fe es la salvación, pasar del otro lado.
Pero lo que se hace sin fe, aunque sea lo mismo meterse al mar, le va a matar. ¿De qué hace la diferencia? El mar estaba abierto. Los dos se atrevieron a pasar. Pero ¿por qué para unos, los israelitas, fue salvación y para los egipcios fue muerte? ¿Por qué? Porque los egipcios no tenían fe. Es por la fe, entonces. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener fe siempre. Y que sea una fe que la demostremos en los hechos, en el aprecio de la vida, así como los padres de Moisés, que vieron preciosa esa vida, para que así podamos ser hijos de este Dios cuya imagen está en todos los seres humanos, creyentes o no, porque todos fuimos creados por Él. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por las personas que están aquí al frente, aquellos que a través de televisión o a través de las emisoras de radio, por la fe, hoy están recibiendo la sangre que tu Hijo derramó, aplicándolas, porque esa sangre nos guarda del exterminador. Presentamos, Señor, a ti cada una de estas personas para que produzcas en ellos el milagro del nuevo nacimiento, que puedan conocerte, que puedan amarte, que vivan cada día de su vida siguiéndote, amándote. También te ruego, Padre, por todos los que hemos creído en tu palabra, para que seamos perseverantes en la fe y para que hasta el final de nuestros días tengamos la confianza puesta en la promesa, no en las condiciones temporales y pasajeras, sino en aquello que permanece para la vida eterna. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas. Dios les bendiga. Pueden pasar, por favor, para que